Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hace rato que no subí un video, pero ahora quiero hablar de algo que te puede servir para encontrar clientes o trabajo, ¿ya? Con respecto a dos tipos de programación que muy probablemente tú ya utilizas, que son la programación imperativa y la declarativa, o imperativo y descriptivo, ¿ya? Muchos, cuando aprendemos un lenguaje de programación, lo primero que aprendemos o lo primero que usamos es el imperativo. ¿Y qué es el imperativo en sí? Por ejemplo, imagínate que quieres hacer un café y se lo vas a decir a tu pareja, a tu amigo, lo que sea. Le vas a decir que primero eche el café, le vas a hacer una lista. Primero, coloca el café, después coloca el agua. ¿Te gusta con endulzante o algo así? Coloca el endulzante. ¿Quieres arruinarlo también con algo como una crema? Colócale crema, revuélvelo. Déjalo a tal temperatura y entrégamelo. Es lo mismo que utilizar un ciclo for, un while de toda la vida. Siempre que empezamos en un lenguaje, siempre, por lo menos yo lo hago, uso lo imperativo primero, porque es lo más sencillo para mí. Sé que si me paso a Python, C Sharp, Java, PHP, JavaScript, TypeScript, que van dentro de la mano, es lo mismo, lo mismo pero no es igual. Ahí mismo vamos a estar utilizando un for de toda la vida o un while. Así de simple. Pero cuando tú ya empiezas a escudriñar un poquito más y aprender, vas a ver que hay algo que se llama azúcar sintáctica, que este tema me lo implantó Héctor de León en su curso de C Sharp, que es cuando, por ejemplo, en C Sharp, por ejemplo yo con .NET, que es lo que hago, utilizo algo que se llama una herramienta que se llama LINQ. Y con LINQ hago todo en una línea. En vez de hacerlo todo con un ciclo for, lo hago todo en una línea con LINQ. En JavaScript, por ejemplo, si es que quiero recorrer un arreglo o algo, si estoy empezando en JavaScript, probablemente utilizo un for, un while, pero si ya conoces un poquito más, vas a utilizar algo que se llama filter o find para encontrar ciertas cositas en un arreglo. Incluso reduce, si quieres hacer otro tipo de cosas. Todo en una línea. Eso es declarativo. Así de simple. Entonces, cuando nosotros queremos utilizar un lenguaje de programación por primera vez, siempre vas a tender a irte más a lo imperativo. Y cuando lo vas conociendo, puede que refactorices o ya empieces a escribir lo nuevo derechamente, empieza con imperativo y después te vayas pasando al declarativo de a poquito. Y te voy a dar un ejemplo. Cuando me pidieron ingresar a mi actual trabajo, que ya llevo un año, un poquito más de un año, yo no utilizaba en mis trabajos anteriores C Sharp y .NET, por ejemplo, .NET. No lo utilizaba. Pero yo pedí un mes para aprenderlo bien y me lo dieron. ¿Y qué es lo que hice? Irme a los cursos básicos de C Sharp. Ahí conocí bien a Héctor de León, ya veía videos de él, pero ahora ya como un instructor. Y empecé a aprender lo básico del lenguaje, compré su libro, que tiene muy bueno de C Sharp, para comenzar el C Sharp. Y cuando empecé a escribir código, te lo digo, fue a las 2 semanas. A las 2 semanas de estar aprendiendo C Sharp, ya estaba escribiendo código de desarrollo, que iba a pasar a un QA, por ejemplo, pronto para ser testeado, en código imperativo. Con el tiempo fue adquiriendo los cursos como comillas avanzados de C Sharp que tiene Héctor de León y ahí empecé a conocer LINQ y ahí empecé a ocupar más LINQ. Por ejemplo, ahí empecé a ocupar más declarativo. Así que eso me empezó a ayudar muchísimo. Lo mismo me pasó con Python. En algún momento yo hacía todo prácticamente y después descubrí estas librerías que ya tienen, que como Pandas o NumPy. Y empecé a hacer cositas con Pandas y NumPy. Y eso lo volvió un poquito más declarativo. Si tú lees el código, un poquito más declarativo. Ya es más incluso descriptivo también. Pero eso es lo que voy. Empecé a utilizar herramientas que ya me provee el lenguaje de programación y que son herramientas también creadas para ser usadas exclusivamente en ese lenguaje de programación, para hacer mi vida más sencilla. De hecho, si has ocupado LINQ y Pandas con Python, verás que es re parecido. No es igual para nada, pero se siente una sensación de que estaba utilizando cosas parecidas simplemente por el tema en cómo hacen las búsquedas o cómo escribes el código. Ya lo que tiene que ver con el data frame, datasets y todo eso, puede que se sienta distinto después ya hacer análisis de datos. Pero cuando estás escribiendo código, no es tan distinto. Así que bueno, a eso me refiero. Entonces, así como me ayuda a mí a encontrar trabajo y o clientes, también te puede ayudar a ti. Porque como digo, los que me conocen, perdón, yo pasé de PHP a JavaScript, de JavaScript, estuve con Python, después de Python estuve aprendiendo C Sharp y Java por temas de la ingeniería, la carrera, por el instituto, que me pedían hacer trabajo en estos lenguajes. También tuve que aprender Visual Basic también, porque fue de las pocas carreras que en mi instituto, fue la última que le dieron tanto auge a la programación. Prácticamente yo diría que más que ingenieros de informática, casi ingeniera de software. Pero bueno, después le quitaron más cositas y le agregaron otras, como Python.
Pero en definitiva lo que voy es que para saltar de un lenguaje a lenguaje, siempre trato de utilizar primero la programación imperativa. Ya, siempre, siempre. Para empezar, empieza, porque ya vas a hacer algo, comillas, productivo. Y después te va a ir pasando a la declarativa conforme vayas aprendiendo más del lenguaje, librería, framework, lo que sea, whatever. Entonces, ese es mi consejo para encontrar trabajo. A mí me ha funcionado perfecto. Perfecto, como digo, he pasado de un lenguaje a otro sin problema. En un momento ocupaba full JavaScript, no ocupaba TypeScript porque tenía un tema acá con TypeScript, decía que no sirve. Pero ojo, después cuando empecé a ocupar JavaScript más avanzado usando TypeScript, dije, wow, de lo que me estaba perdiendo. Porque TypeScript literalmente ya te da todos los poderes que tienes con C# o con Java. ¿Ya? Porque yo JavaScript lo veía como un lenguaje más simplemente como en el principio, de front. ¿Ya? Pero cuando ya empecé a utilizar Node con todo lo que utilizan JavaScript para backend, saben que es distinto a JavaScript para frontend en muchas cosas. Por ejemplo, acá ya no tienes Doom y ahí ya puedes empezar a jugar y te abre el mundo a distintos frameworks como Angular, como Next, con TypeScript, React también con una librería con TypeScript o React Native con TypeScript también. También puedes utilizar TypeScript con otros frameworks o con otras librerías y la verdad es que te abre el mundo de forma gigantesca, ¿ya? Y obviamente puedes aplicar ciertos patrones como de diseño, también Solid y todo lo demás, ya que es programación orientada a objetos, puedes hacer inyección de dependencia y todo ese tipo de cosas. Así que bueno, pero en definitiva ese es mi consejo. Que tú trates siempre de aprender un lenguaje de la manera más sencilla posible, lo más básico, porque tú ya vas a conocer que están los ciclos while, los ciclos for y todas esas cositas que variables, todo lo que tú ya conoces en la práctica. Y después con el tiempo ya en una empresa va lanzando código un poquito más productivo, va utilizando cosas como Redux y algo más que sea un poquito más declarativo. ¿Ya? Así que eso. Espero que te ayude este video, a mí me ayuda muchísimo. Son dos términos que en un principio no conocía, pero que sí usaba sin querer, porque cuando vas evolucionando en el lenguaje vas también aprendiendo esta azúcar sintáctica que te va haciendo la vida más fácil y reduce también las 10 líneas de código o 4 líneas de código en una o en un par. ¿Ya? Así que eso, espero que estés muy bien y nada, que te vaya excelente en tu ruta laboral. Suerte.